Egipto es un viaje a un pasado grandioso de la humanidad que ha perdurado en el tiempo. Hace más de 5.000 años, las tribus que habitaban el desierto del antiguo Egipto buscaron refugio a las orillas del río Nilo. Lo llamaron Kemet, Tierra Negra, la tierra fértil abonada por el agua del Nilo, el río de la vida. La fuente de un desarrollo económico que dio paso, bajo el control implacable de los faraones y los sacerdotes, a una cultura basada en la adoración a los dioses. Amón, Anubis, Apis, Hathor, Horus. Extraños nombres ocultos durante milenios en la escritura jeroglífica. Sus templos, rescatados del polvo del desierto, aún se alzan majestuosos. Sus ciudades conviven junto a grandes maravillas. Y en su día a día, las calles se llenan de pequeños comercios, de olor a especias. Egipto es un recorrido excitante por un tesoro de incalculable valor, que al igual que el limo fertilizante que traen las aguas del Nilo, ha ido sedimentando como un legado. En palabras del historiador griego Heródoto, Egipto es el tesoro del Nilo. Recorreremos Egipto a través del Nilo. Visitaremos los 3 periodos de esplendor faraónico, el Nuevo, Medio y Antiguo Egipto. Ciudades de ensueño, como el Cairo, y las pirámides de Giza, Saqqara y Dashur. Remontaremos el Nilo hasta Luxor y el majestuoso templo de Karnak, el Valle de los Reyes y las Reinas, Hatshepsut, Memnón, el Egipto nubio, desde Asuán hasta los templos excavados en las rocas de Abu Simbel. Terminaremos en el delta del Nilo, en la mítica ciudad de Alejandría, donde el Nilo se entrega al Mediterráneo. Pisaremos la tierra donde los faraones mecieron la cuna de las civilizaciones. Cuentos y leyendas, sarcófagos y momias acompañarán nuestro paso en un viaje destinado a perdurar como el más maravilloso de nuestros recuerdos. Igual que en el cuento de las 1001 noches, empezaremos nuestro recorrido en la capital de Egipto, El Cairo, la ciudad más grande de África y del mundo árabe. Porque así fue dicho, quien no ha visto El Cairo, no ha visto el mundo. El Cairo, la madre del mundo, la ciudad de los 1000 minaretes, un tesoro del Nilo. Al-Qair, que significa la victoriosa, o Marte, debido a que se inició su construcción cuando el planeta estaba en posición ascendente. Nacida de una antigua fortaleza persa, la fundaron los romanos en el año 116 a las puertas del delta, donde el Nilo se abre en 7 brazos antes de llegar al mar. Las 7 bocas del Nilo dan al delta una gran superficie. En los últimos 100 kilómetros del río se extiende hasta 500 kilómetros de amplitud. La ciudad, como las aguas del río, nunca ha dejado de crecer. Es un fruto del Nilo. Inmensa. Una megápolis que acoge entre 16 y 20 millones de personas, una cuarta parte de la población de Egipto. Y esta es la clave de su tesoro, la gente. El Cairo es el resultado de una suma de civilizaciones que han convivido a lo largo de los siglos y que siguen vivas y bien reconocibles en 3 zonas de la gran urbe: el Cairo copto cristiano, el Cairo islámico y el Cairo moderno. El río Nilo, con su amplio caudal, preside la avenida de la Corniche.
لوحدي ليه؟ اهو. Es un recorrido placentero, donde podemos admirar los curiosos barcos fluviales o las pequeñas embarcaciones llamadas falucas. Si nos adentramos hacia el núcleo urbano, el centro del Cairo se muestra imponente, con grandes calles y avenidas. La mayoría lleva a la plaza Midan Tahrir, también llamada de la Liberación. Es el símbolo de su prosperidad económica y donde se encuentran el Nile Hilton, el primer hotel moderno de El Cairo. El edificio de la Liga Árabe, lugar de encuentro para los principales mandatarios del mundo, y el barrio de oficinas, donde trabajan más de 18.000 funcionarios. Pero sin duda el lugar más destacado de este centro neurálgico es el Museo Egipcio del Cairo. Uno de los más visitados del mundo. Custodia la mayor colección de la época faraónica del antiguo Egipto. Posee más de 120.000 objetos clasificados, entre los que destaca una copia de la piedra de Rosetta, la losa de basalto que fue clave para descifrar los jeroglíficos, ya que muestra la misma inscripción en 3 lenguas distintas: el griego, el egipcio popular o demótico y el jeroglífico. Uno de sus mayores atractivos es ver alguna de las 1.700 valiosas piezas que componen el tesoro fabuloso de Tutankamón. El tesoro que en 1922 el egiptólogo inglés Howard Carter descubrió intacto en la tumba del faraón. Los mismos tesoros, pero en versión souvenir, los podemos encontrar en el mercado del barrio islámico, a precios asequibles. El Cairo islámico se construyó en el siglo VII durante el periodo de conquista musulmán. El mercado de Khan el-Jalili es uno de los zocos más grandes del mundo y de los más animados. El carácter de comerciantes que tienen arraigado los egipcios se vive de forma apasionada en este gran mercado, un buen lugar para doctorarse en las artes del regateo. Las cientos de especias naturales dan color y aportan ese olor característico a todo el barrio. This is from Egyptian, this is Iranian. No any special. Para los que prefieren descansar y tomar algo, se recomienda el café más antiguo del Cairo, el Fishawi.
Está abierto las 24 horas de todos los días desde hace 200 años. Lugar de reunión y tertulia para los artistas locales. Lo típico es beber té a la menta o fumar una shisha, la pipa de agua donde se introduce tabaco sazonado con sabores de frutas o hierbabuena. Por las calles del Cairo islámico se encuentra una de las instituciones más veneradas del país, la mezquita de Al-Azhar, con su cúpula vistosa. Es el símbolo del Islam chiita y se fundó en el año 970 con la finalidad de ser un gran centro de enseñanza. Sigue desempeñando un papel importante en la vida social y política. El poder islámico se muestra en todo su esplendor en la ciudadela. Fundada a finales del siglo XII por Saladino, el mayor caudillo musulmán. Fue la residencia de los soberanos de Egipto durante 700 años. Está repleta de museos, edificios militares y mezquitas, como la de Mohamed Ali. Construida en 1830 y recubierta de alabastro, es una joya que vale la pena admirar detenidamente. A espaldas de la ciudadela está la Ciudad de los Muertos. Era una antigua necrópolis musulmana de la época de los temidos mamelucos, entre los siglos XIII al XV. Los mamelucos eran esclavos traídos desde el Mar Negro que fueron convertidos en guerreros y al Islam. En 1967, a los desplazados de la Guerra de los 6 Días contra Israel, se les permitió construir sus viviendas en esta necrópolis a cambio de ocuparse de su mantenimiento. Y aquí viven, entre los muertos, aunque parezca increíble. La vida y la muerte conviven en un mismo espacio. Saliendo del barrio islámico y siguiendo las aguas del Nilo, nos dirigimos hasta el centro histórico llamado el barrio copto. Entre el declive de la religión faraónica y antes de la llegada del Islam, Egipto fue un país donde predominó el cristianismo. Coptos es el nombre con que en árabe se designaba a los egipcios mayoritariamente cristianos en el siglo IV. En nuestros tiempos se sigue el rito copto en iglesias como la de San Sergio, donde cuenta la leyenda que la Sagrada Familia se refugió en la cripta que hay debajo del altar. La iglesia de San Jorge. La iglesia de Santa Bárbara. Y la iglesia más venerada, la dedicada a la Virgen María con su esbelta escalinata. Pero la verdadera veneración del Cairo no está en sus iglesias ni en sus templos. A unos 8 kilómetros del centro, donde la ciudad comienza a encontrarse con el desierto, está el lugar más impactante de Egipto, la única de las 7 maravillas que sigue en pie. La gran necrópolis de Giza. Hace 5000 años que Giza se convirtió en la necrópolis real y lugar de culto al dios Ra, el dios del sol.
Se necesitaron 100 años para construir las 3 pirámides que sirvieron de tumbas reales de los faraones Keops, Kefren y Micerinos. El faraón Jufu, de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, era cruel y amante del lujo. También fue conocido como Keops. Mandó construir la mayor pirámide del mundo. Erigida con más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 60 toneladas. Trabajaron más de 100.000 hombres y tardaron 20 años en levantarla. Sobre la base de un cuadrado de 232 metros de lado, 148 metros de altura, más de 5 hectáreas de superficie, medidas colosales. Durante siglos fue la mayor edificación conocida en el mundo. En su interior, un largo pasillo conduce hasta la Cámara Real, donde los repetidos saqueos solo han dejado el sarcófago del rey vacío. Lo mismo se encontró en la pirámide de Jafra, también conocida como la pirámide de Kefren, el hermano de Keops. Fue denominada la Gran Pirámide, ya que parecía ser la más alta al encontrarse situada en la meseta, pero la pirámide de Kefren es 3 metros más baja que la de Keops. Es la pirámide más fácil de distinguir a simple vista porque su cima aún conserva el revestimiento de caliza que originalmente recubría a las 3 pirámides. A su lado, la pirámide divina, o pirámide de Micerinos. La menor de las 3, con 66 metros de altura, y la más bella por su leyenda. Cuentan que en una cámara se encontró el cadáver de la cortesana Rodopis. La poetisa Safo contó que era bellísima y que una golondrina le robó un zapato que fue a parar a manos del faraón. Este, cautivado por la perfección de las formas, decidió probárselo a todas las doncellas. Así, pudo encontrar a Rodopis, a quien hizo su amante. El cuento de la Cenicienta viene de antiguo. Como un personaje salido de una fábula, se alza la Esfinge de Giza, una belleza impresionante. Es la primera estatua colosal conocida del antiguo Egipto y representa alguna deidad, posiblemente a Kefren, cuyo cuerpo, según algunas leyendas, yacería momificado en los cimientos de la Esfinge. Su cabeza humana representa la sabiduría. Su cuerpo de león representa el valor. La leyenda dice que un cañonazo de las tropas de Napoleón derribó su nariz, pero los egiptólogos aseguran que había caído ya en algún momento del siglo XV. Fue una calurosa mañana de julio de 1798 cuando Napoleón, desde este mismo lugar, arengó a sus soldados antes de enfrentarse y vencer al ejército montado de los mamelucos con la célebre frase: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Pero en la meseta de Giza no tan solo se enterraba a los faraones. La gente afín al poder era enterrada en pequeños edificios funerarios llamados mastabas. Se muestran discretas al viajero. Pero a pesar de ser más pequeñas de tamaño, estas tumbas son mucho más antiguas y son el origen de las pirámides. Aún quedan muchos tesoros por descubrir. A unos 15 kilómetros de Giza está Saqqara. Su necrópolis, junto a Dashur y al conjunto de Giza, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Saqqara fue la necrópolis real cuando la capital del Imperio Antiguo era Menfis, que fue la ciudad más poblada del mundo hasta el 2250 a.C. Si pusiéramos 6 mastabas una encima de la otra en forma decreciente, conseguiríamos la forma de la pirámide escalonada de Djoser. Djoser es la primera pirámide de Egipto. Fue construida en el siglo XXVII a.C. por Imhotep, el primer arquitecto de pirámides de la historia. El recinto que rodea la pirámide fue el inicio de una era de gran esplendor artístico en Egipto. Muestra de ello es que el complejo funerario cuenta por primera vez con patios, pabellones, santuarios y capillas.
A pocos kilómetros, en Dashur, este esplendor artístico da un importantísimo paso adelante. Snefru, el padre de Keops, fue quien mandó construir la pirámide con Bada, que es la primera pirámide construida sin escalonados. A mitad de su construcción, se dieron cuenta de un error en su estructura y decidieron reducir la pendiente de sus caras 11 grados y dejarla con Bada. A su lado, la pirámide roja, llamada así por el color de sus inscripciones, corrige todos los defectos de estructura y por fin se consigue terminar como una pirámide clásica. Las pirámides, símbolo del poder faraónico, son la mejor postal de Egipto, pero el curso del segundo río más largo del mundo aún depara muchos más tesoros. Quizá los más imponentes. Embarcamos rumbo a Luxor, la antigua Tebas. La mítica ciudad de Luxor. El poeta Homero la denominó la ciudad de las 100 puertas por la cantidad de templos que tuvo en la antigüedad. Fue edificada sobre las ruinas de Tebas, la que fue capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto en el 2050 a.C. El Luxor de nuestros tiempos es el destino de miles de turistas que pasean por la Corniche, contemplando las embarcaciones de pescadores y los ferries que atraviesan el Nilo. Encarado al río se encuentra el más famoso de sus hoteles, el Winter Palace, fundado en 1887. Un edificio de aire nostálgico y pintoresco donde Agatha Christie, junto a su marido arqueólogo, escribió Muerte en el Nilo. Su terraza es un lugar excepcional para contemplar la belleza del río y sus maravillosos monumentos. Luxor fue llamada por los árabes Ciudad de los Palacios. El mayor de ellos es el majestuoso Templo de Luxor. Construido en el 1400 a.C., se erige como uno de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto. El templo dedicado a Amón, el dios de los muertos. Diseñado para conciliar el lado humano del faraón con el atributo divino de su persona. 260 metros de longitud. Se construyó durante el Imperio Nuevo y la estructura base es obra de dos de los más prósperos faraones, Amenhotep III y Ramsés II. Accedemos al templo a través de la Avenida de las Esfinges. El Gran Pilono relata la batalla de Kadesh, una guerra cruel librada en territorio sirio entre egipcios e hititas. En sus imágenes se glorifica el valor del faraón en la batalla. Antiguamente, dos obeliscos atraían los poderes celestes hacia el templo, pero el viajero solo puede contemplar uno de ellos. El otro puede verse en la Plaza de la Concordia de París. Fue regalado en 1833 por el gobernador Mohamed Ali, fundador del Egipto moderno. En la entrada están las famosas estatuas sedentes de Ramsés II, decoradas con imágenes de prisioneros que representan los 9 pueblos conquistados por Egipto. Su interior es un inmenso museo a cielo abierto. Como ante las pirámides, se comprende el significado de la expresión una obra faraónica, el esfuerzo de miles de esclavos. Pese a su magnitud, el templo fue un tesoro que estuvo oculto por la arena del desierto durante siglos. En el año 1885, los servicios de antigüedades egipcias lo desenterraron y se dieron cuenta de un detalle de gran importancia. El templo de Luxor no miraba hacia el Nilo, sino hacia el árido desierto, justo donde se encuentra el templo de Karnak. Karnak, templo de templos, uno de los santuarios más grandes de la historia. Tiene restos de todos los periodos, desde el Imperio Medio hasta el reinado del faraón psamético, que fue el reunificador de Egipto, vencedor de los asirios y los nubios en el siglo VII a.C. Tal es su belleza que en el antiguo Egipto lo denominaron con el nombre de Hiper Isut, el más selecto de los lugares. Lo fue a lo largo de 1500 años.
30 faraones se encargaron de su construcción y ampliaciones. En la dinastía 19 estuvieron trabajando en el templo unos 80.000 hombres. Ocupaba un total de 25 hectáreas. Antiguamente estaba unido al templo de Luxor por la avenida de las Esfinges. Destacan las estatuas de Ramsés II, que se alzan ante la entrada de la sala hipóstila más grande del mundo. Un inmenso bosque de 130 columnas gigantes, de 25 metros de altura, con capiteles en forma de papiro, que aún conservan sus inscripciones y restos de pintura originales. Uno de los lugares destacados es el lago sagrado, donde los sacerdotes se purificaban antes de oficiar la gran cantidad de ceremonias que se realizaban cada día. Karnak, morada de faraones, el mayor lugar de peregrinación y adoración a los dioses del mundo antiguo. Pero para la perpetuación eterna, los faraones debían dar un salto a la orilla opuesta de Karnak. Debían cruzar el Nilo, el río de la vida, pasar de la ciudad de los vivos a la de los muertos. El lugar de la verdad del Alto Egipto se llama el Valle de los Muertos. Está situado a unos 25 kilómetros de Luxor, y el complejo recibe el nombre genérico del Valle de los Reyes por ser el lugar donde se encuentran las tumbas del Imperio Nuevo. 64 tumbas iniciadas en los tiempos de Tutmosis I, en el 1500 a.C. En ellas se enterró a faraones, miembros de la familia real y allegados al poder. Se excavaron en la montaña para proteger las ofrendas de los saqueadores. Algunos, como Tutmosis III, el faraón que extendió al máximo los dominios de Egipto, mandó excavarla a 30 metros de altura. La hizo inaccesible, pero ni siquiera eso evitó que fuera saqueada. Poco quedó también en la tumba del hijo del faraón Ramsés III, el último gran monarca egipcio. Fue asesinado por una de sus esposas. Lo poco que aún se puede contemplar son unos textos funerarios y algunos fragmentos de representaciones del propio Ramsés III. Aunque los egiptólogos piensan que la tumba nunca fue ocupada. La que sí se ocupó fue la tumba de Tutankamón, un joven faraón de 19 años muerto en el año 1340 a.C. Fue descubierta intacta en 1922 por el egiptólogo Howard Carter, que se hizo célebre y despertó un gran interés en todo el mundo por Egipto, la arqueología, las momias y los tesoros. Su apertura hizo nacer la leyenda de la maldición de Tutankamón. En la pared de la tumba se podía leer una inscripción que decía: «La muerte vendrá en aquel que robe esta tumba». ¿Maldición o casualidad? 12 años más tarde, los muertos relacionados con su profanación sumaban 21. Lo cierto es que entre ellos no se encontraba Carter, que murió a los 65 años de muerte natural. A 1,5 kilómetros del Valle de los Reyes se encuentra el Valle de las Reinas, también conocido como el lugar de la belleza. Fue utilizado a finales de la dinastía 17, en el 1560 a.C., y acoge los restos de las reinas que no fueron faraones y los príncipes de menor edad. En total hay 98 tumbas. El cementerio también se utilizó para inhumar bebés y allegados al palacio. La tumba más impresionante de toda la necrópolis tebana es la tumba de Nefertari, la esposa real de Ramsés II, descubierta en 1904. Es la tumba más bella de Egipto. Exquisitamente decorada con refinados dibujos sobre sus muros. El color de las pinturas es tan intenso que parece que los dioses quieren salir de sus muros para proteger a la esposa del gran faraón. La sociedad del antiguo Egipto permitía que las mujeres pudiesen llegar a ser juez o visir, como el caso de Nebet.
Incluso podían llegar al más alto de los cargos, como la primera de las nobles damas, Hatshepsut. En el siglo XV a.C., una de las hijas del faraón Tutmosis I mandó construir en medio del desierto de Deir el-Bahari un templo que llevase su nombre, el Templo de Hatshepsut. Diseñado con sensibilidad femenina, lo llamaron la Maravilla de las Maravillas. Una obra de amplias dimensiones que se adaptara al paisaje desértico. Una parte del templo está excavado en la roca. La parte exterior sobresale con grandes terrazas y bellas columnas. Una rampa ascendente, con un león que protege a la reina, da acceso a la parte superior del templo. Un pórtico de 22 pilares muestra escenas del nacimiento, educación y coronación de la reina. Contemplar el templo de Hatshepsut sobrecoge. Aquí tanta belleza ha permanecido en pie durante más de 35 siglos. Otros templos, como el de Amenhotep III, que fue el más próspero de los faraones, no han tenido la misma suerte. De la estructura original del templo solo quedan los colosos de Memnón. Dos estatuas gemelas talladas en bloques de cuarcita que representan a Amenhotep III en posición sedente. El mito dice que las estatuas cantaban cada mañana una canción triste en recuerdo del templo. Pero la poética leyenda tenía una explicación natural, ya que los primeros rayos del sol evaporaban el agua que se estancaba en las grietas de los colosos y al salir por las fisuras producían ese peculiar sonido. En el siglo III después de Cristo, el emperador romano Septimio Severo, hombre supersticioso, restauró la estatua con el único objeto de que los colosos callaran para siempre. Por eso su silencio es parte de la historia de Egipto. Seguimos remontando el río en dirección a Asuán, en busca de los últimos tesoros del Nilo. La próxima etapa nos lleva al Egipto nubio. Las aguas del río Nilo fueron portadoras de la prosperidad económica de Egipto. Su tierra hizo fructificar un gran país, pero el río también fue la puerta de entrada de los invasores. Los nubios, conocidos como la gente del arco por su dominio de las flechas, provenían del África Central. En el siglo VIII a.C. invadieron el sur de Egipto. Entre la catarata de Asuán y Jartum, en Sudán, establecieron el reino de Kush, gobernado por los faraones negros. Los pueblos nubios, herederos de este cruce de caminos entre Egipto y el África Negra, se encuentran al lado de las canteras de granito que hicieron famoso el Alto Egipto. Su piedra rojiza era la preferida de los reyes para tallar sus sarcófagos. La ciudad de Asuán, también llamada Sonó, mercado, era el centro de la actividad económica. Su foco aún sigue palpitando con el mismo espíritu comerciante. El Museo del Nubio conserva 3.000 objetos de diferentes épocas, desde la prehistórica hasta la islámica.
A pocos metros se encuentra el obelisco inacabado, de 42 metros de longitud. Se tallaba en la cantera. Lo deslizaba mediante rampas hasta el embarcadero para ser llevado en barcazas, Nilo abajo. Una gran grieta invalidó este gran bloque que fue descartado, y aquí quedó por los siglos. Se calcula que el obelisco habría pesado 1.200 toneladas. Otra de las delicias que nos depara la ciudad de Asuán es el Hotel Old Cataract. Es un hotel imponente, con cierto aire de glorias pasadas. Algunos de sus famosos clientes fueron Churchill, Rommel o el rey Farouk, el primer monarca de la independencia de Egipto. Al estar encarado hacia el Nilo, Old Cataract tiene unas vistas privilegiadas a la isla Elefantina. Durante el período nubio fue un lugar básico en las antiguas rutas de marfil y centro de culto del dios carnero. En la actualidad se pueden observar algunos de los restos del templo Gnum. En mitad de este jardín tropical nos encontramos el Museo de Asuán, con importantes restos de objetos hallados en la zona nubia. A pocos metros se conserva el nilómetro, la tabla con la que se medía antiguamente las crecidas del río y que indicaba la previsión de cultivos para el año venidero. El nilómetro, igual que las grandes construcciones, es una muestra de los conocimientos tecnológicos de la avanzada civilización de los egipcios. Con el paso de los siglos, predecir las crecidas se consideró insuficiente. Se optó por regularlas. En 1902 se levantó la presa baja de Asuán. Uno de los principales atractivos, yendo en dirección a la presa baja de Asuán, es la visita a la isla de Philae, donde encontraremos el templo de Isis. Lugar de peregrinación de los que veneraban a la madre de Horus, diosa de la maternidad. El templo de Isis no está ubicado en su zona original. Para controlar mejor las crecidas del río, entre 1958 y 1970 se construyó una obra de grandes proporciones, la Presa Alta, mucho mayor, que formó el inmenso lago Nasser de 5.250 kilómetros cuadrados. El lago llega hasta el territorio de Sudán y lleva el nombre del promotor de la presa, el popular presidente Nasser, fundador de la República de Egipto, al destronar en 1952 al rey Farouk. Para evitar que algunos templos quedaran sumergidos por las aguas de la presa, los trasladaron del lugar. El templo de Isis no fue el único. La montaña pura. A 70 kilómetros de la frontera con Sudán se yerguen dos maravillas, los dos templos de Abu Simbel. Fueron excavados en un acantilado por orden de Ramsés II en el siglo XIII a.C. y su construcción duró 20 años. Con motivo de la construcción de la presa alta de Asuán, durante 5 años los templos se desmontaron pieza a pieza y fueron reconstruidos a 200 metros de su ubicación original. 36.000 bloques de más de 30 toneladas cada uno. El gran templo de Abu Simbel. 4 inmensos colosos de 20 metros de altura presiden la entrada y significan el Egipto unificado. A pocos metros se encuentra el templo de Hathor, la diosa del amor y la danza. El templo está dedicado a la bella Nefertari, que junto a su esposo está esculpida flanqueando la entrada. Los capiteles narran detalladamente la vida y gestas de los faraones. Estos majestuosos templos eran los guardianes de la puerta sur del Nilo. Por aquí penetra el río en el país de los faraones y riega los 1.400 kilómetros de su tierra hasta alcanzar en el rico delta de su otro extremo el mar Mediterráneo.
Allí, otra puerta y un puerto nos esperan. Alejandría, el último tesoro. Hubo un tiempo en que el poder no tan solo se demostraba alzando colosos o empuñando las armas. Ahí donde el río desemboca, se construyó una ciudad que abrazaba al Mediterráneo. Forjó una nueva era basada en el más grande de los tesoros, el respeto y la sabiduría. Visitar Alejandría es pisar una parte de la tierra donde la historia se ha escrito con mayúsculas. Según el escritor Carl Sagan, Alejandría fue donde los humanos emprendieron la aventura intelectual que nos ha llevado hasta el espacio. En el año 332 a.C., cuando Egipto estaba bajo el dominio persa, el conquistador Alejandro Magno entró y fue aclamado como a un libertador. El griego Plutarco cuenta que Alejandro Magno estaba descansando en estas tierras cuando tuvo un sueño donde se le recitaba un pasaje de la Odisea. Entonces marcó con harina el enclave de la futura Alejandría, pero cientos de pájaros se lanzaron a comer la harina esparcida. Se interpretó que la ciudad sería tan rica y próspera que podría nutrir a todos los hombres de la tierra. Y no se equivocaron. Durante más de 600 años, Alejandría fue una de las principales ciudades del mundo antiguo. En la actualidad, Alejandría nada tiene que ver con esa ciudad de ensueño. Pero gran parte de su patrimonio aún puede verse. Muestra de ello es el anfiteatro, descubierto de casualidad en 1965 cuando se derribó un antiguo fuerte napoleónico. Algunas de sus esculturas se encuentran en el Museo Grecorromano. Cuenta con más de 40.000 piezas de cultura clásica, cristiana y del antiguo Egipto. Uno de los lugares destacados de Alejandría es la columna de Pompeyo. Una colosal columna de 27 metros de granito rosado hecha en el año 297. Fue levantada en honor al emperador de Roma Diocleciano. Mandó inscribir en la base la frase «al más justo de los emperadores», pero se la denominó de Pompeyo porque los viajeros creían que éste estaba enterrado bajo la columna. Para hacer un alto en el camino, el Café de Pastroudis. Es mítico por ser uno de los lugares donde se reunía la comunidad intelectual. Cavafis, el poeta griego nacido y fallecido en Alejandría, fue su más insigne cliente. Fue también lugar de inspiración para el Cuarteto de Alejandría, la más famosa novela del escritor Lawrence Durrell. La Plaza Maidán, con sus vistas al Mediterráneo, es el corazón de la Alejandría moderna. Hace 2000 años, esta plaza era el emplazamiento de uno de los grandes templos construidos por Cleopatra, el Cesáreo. Se perdió bajo el agua. El Mediterráneo, el mar que ha visto florecer las grandes culturas, también ocultó otro tesoro de gran valor, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría, 150 metros de mármol blanco. Construido en el año 270 a.C. por orden de Ptolomeo II, conocido como el rey que se casó con su hermana. El faro que ilumina el mundo. La leyenda dice que tenía una lente tan potente que podía quemar los barcos enemigos. Un terrible terremoto a inicios del 1300 lo destruyó por completo. El sultán Qaitbay aprovechó los restos para construir en el mismo lugar una fortaleza en 1480, el Fort Qaitbay. Con apariencia de un castillo de juguete,
En el Fort Quaybay también se encuentra una pequeña mezquita que es la más antigua de Alejandría. ¿Quién sabe si Alejandría mira al mar en recuerdo del faro que iluminó su grandeza o para olvidar su más llorada pérdida, la Biblioteca de Alejandría? La Biblioteca Real de Alejandría, el cerebro del planeta. Se cree que fue creada a comienzos del siglo III a.C. Era el corazón intelectual de la época grecorromana. En dimensión y contenido, fue la más grande del mundo y por respeto a las musas, la llamaron originalmente el museo. Nadie sabe cómo fue su destrucción, pero la leyenda cuenta que Julio César ordenó el incendio de la biblioteca en persecución de su enemigo Pompeyo. Da pánico recordar que los textos fueron quemados. Afortunadamente, 1600 años más tarde, nace la nueva Biblioteca de Alejandría. Promovida por la UNESCO, tiene capacidad para albergar 20 millones de libros. Fue inaugurada en el año 2003 y destaca por su modernidad alejada de su estructura original. En su fachada, construida con granito de Asuán, podemos ver inscripciones en todos los alfabetos del mundo. La nueva biblioteca simboliza el sol de Egipto que ilumina al mundo. Alejandría, como escribió Darrell, es la ciudad donde todavía pueden encontrarse y unirse todas las razas y todas las costumbres, donde se entrecruzan los destinos más íntimos. Alejandría ha aprendido a olvidar sus monumentos perdidos y su historia presente sigue caminando entre el salitre del Mediterráneo y las benéficas aguas del delta del Nilo. En nuestro recorrido por Egipto hemos pisado 5000 años de historia. Los faraones ordenaron erigir grandes monumentos, pero Egipto es también la historia de sus gentes más humildes. Aquellos que los construyeron. Aquellos que aún en nuestros días ofrecen sus mercancías en los zocos de las principales ciudades. O pescan en las aguas del Nilo. O pasean en el crepúsculo. ¿Quién sabe cuáles de ellos son directos descendientes de los faraones, de los reyes, de los arquitectos, de los escribas? Los artesanos, los pastores, pescadores y artistas que hicieron de Egipto un tesoro eterno. El Nilo, que ha dado tanta vida, nos ha dejado este don llamado Egipto, que el viajero llevará consigo para siempre. Es, al terminar, el momento de volver a Cabafis y a su Ítaca para recordar que en todo viaje lo importante es el camino y no el destino. Lo que se vive y se aprende. Lo que se alimenta y enriquece como el limo fértil del viejo Nilo.